Los saludamos con mucho gozo, queridos jóvenes, y nos place ser partícipes de este curso de 10 horas para consejeros en los clubes. Esperamos que esta clase sea de beneficio para todos ustedes. Es una clase que se llama Prevención del Abuso Sexual. Es muy importante esta clase porque si llega a suceder un caso de estos, afecta a toda la iglesia. Rogamos pongan atención para que entonces podamos prevenir y que en ninguna de nuestras iglesias se presente este caso, que suele suceder más frecuente de lo que nosotros podamos pensar. Así que pongan atención y empecemos con la definición de qué es un abuso sexual. Definición es cualquier contacto erótico sexual al que es sometido un niño por parte de un adulto. Incluye estímulos que van desde el exhibicionismo hasta su forma más extrema, que es la violación. A veces suponemos que un abuso sexual no se lleva a cabo si no se llega a la violación, pero no es así. Un abuso sexual va desde miradas, roces, hasta su forma más extrema, que es la violación. Así que veamos algunas formas que se consideran como abuso sexual. Y esto se llama formas intermedias consideradas como abuso sexual. El niño es sometido a miradas, es decir, el adulto, el agresor, el abusador, dará miradas que ponen en... Bueno, vamos a ver una clase bien importante que es la prevención del abuso sexual. Les pedimos mucha atención y esperamos que sea de mucho beneficio para ustedes, esperando que ningún caso de abuso sexual se presente en nuestros clubes y en ninguna iglesia de nuestra asociación. Vamos a empezar esta clase con la definición de qué es abuso sexual. Pongamos atención. La definición de abuso sexual es cualquier contacto erótico sexual al cual es sometido un niño por parte de un adulto. Incluye estímulos que van desde el exhibicionismo hasta su forma más extrema, la violación. Algunos consideran que el abuso sexual es desde miradas, roces, tocamientos, hasta la forma más extrema, como hemos dicho, la violación. Así que entonces vamos a ver algunas formas intermedias que son consideradas como abuso sexual. El niño es sometido a miradas y manoseos. Esto es abuso sexual. El adulto somete al niño a una mirada libidinosa. Es decir, el adulto, el agresor, sostiene una mirada viendo las partes genitales, los órganos sexuales del niño. También es considerado como abuso sexual el exhibicionismo, es decir, el adulto enseña al niño parte de su cuerpo, sobre todo genitales. También cuando el adulto somete al niño a ver pornografía a través de revistas, internet u otros medios. El adulto manosea al niño o hace que el niño se manosee y toque parte de sus órganos sexuales. Otras formas de intermedias consideradas como abuso sexual es que el niño es sometido a acoso verbal, es decir, el adulto insinúa, dice cosas que se consideran acoso, abuso para el niño. A besar eróticamente, es decir, el adulto besa al niño y el adulto somete al niño y hace que el niño escuche insinuaciones, amenaza al niño de que si esto que está haciendo con él, él lo dice, entonces al niño lo van a considerar como responsable de todo esto, como el causante de esta situación. Además, a través de amenazas, el adulto hace que el niño, como hemos dicho,
silencia al niño y no deja que el niño exprese esta situación tan grave que está pasando. El adulto besa en la boca al niño o bien besa cualquier parte del cuerpo del niño, sobre todo los órganos sexuales. Estas formas son consideradas también abuso sexual. Otras formas son que el niño es sometido a apoyaturas de genitales, es decir, el adulto hace que el niño apoye sus genitales en alguna parte del cuerpo del adulto, o el contacto oral genital. El adulto hace que el niño toque sus órganos genitales. El adulto somete al niño, es la otra variante, que el adulto apoye sus genitales en el cuerpo del niño. O bien él se apoya, el adulto, en los genitales del niño. ¿Sí? Del niño al adulto y del adulto al niño. Es decir, ya sea que el adulto someta al niño a que el niño ponga parte de su cuerpo o toque parte de su cuerpo, o bien que el adulto toque las partes genitales del niño. Todo roce, toda apoyatura entre el niño y el agresor se consideran formas intermedias de abuso sexual. En la mayoría de los casos, queremos decirles, y esto es bien importante, que en la mayoría de los casos los agresores son hombres, en la gran mayoría. También hay algunas mujeres que abusan, hay mujeres agresoras, pero en su gran mayoría, podemos decir el 95% de los agresores son hombres. Lo más habitual es que los abusadores sean personas que el niño conoce y en las que confía. Podemos mencionar algunas personas de estas como amigos de la familia, personas que visitan constantemente a la familia, colegas del padre, vecinos a quien el niño les tenga confianza, el padre es su mejor amiga en el caso de las niñas, el educador, esto es importante, hay muchos maestros que por su posición han caído en este error, en este pecado. El educador, el consejero de grupo, y esto nos corresponde considerarlo a nosotros. También hay personas que como consejeros de grupo tenemos bajo nuestra responsabilidad a niños, y también se ha visto que hay casos de estos, se presentan casos de estos. Otras personas que son abusadores, clase de personas que son abusadores, es el padre. En muchas ocasiones el padre, desafortunadamente, el cuñado, el padrastro, que también es muy frecuente, el abuelo, y otra persona que es frecuente como abusador es el tío o el hermano mayor. Así que creemos que el padre, el padrastro y el tío son personas que se consideran en porcentaje mayor en cuanto a personas abusadoras, agresoras en cuanto a este asunto. El abuso sexual es hecho por un extraño. Por un extraño es proporcionalmente raro. Queremos decirles que el abusador siempre va a ser personas que el niño conoce y en el cual ha puesto su confianza también. El riesgo de abuso sexual es mayor dentro del círculo familiar o de los amigos, como hemos dicho, el padre, el padrastro, el tío o algunas personas que el niño conozca. No es fácil reconocer a simple vista si una persona abusa de los niños. A menudo el agresor es una persona de renombre y de prestigio, impecable si es conocido como un marido o padre ejemplar. Como hemos dicho, en este tipo de personas se presentan maestros, pastores, consejeros, doctores, personas a quienes se les considera impecables y que el niño conoce y en quien ha puesto su confianza. Para el agresor no es un paso en falso el abuso sexual. Él, el agresor, crea y organiza las ocasiones para acercarse a los niños
y generalmente no se contenta con abusar de un único niño, sino que abusa de varios. Es decir, el agresor no lo hace por accidente, no es un paso en falso de él, sino que el agresor siempre va a organizar, va a buscar las ocasiones, va a buscar el tiempo para que pueda realizar este abuso. Así que tengamos cuidado, ¿verdad?, para que estas personas no se presenten, y estos casos no se presenten en nuestros clubes o en nuestras iglesias. Vamos a dar algunas estadísticas para ver cuál es el alcance o las causas de este problema. El 30% de los abusadores son menores de 18 años. Como podemos ver, los agresores empiezan a temprana edad a ser agresores para los demás. El 50% de los abusadores adultos confiesa haber tenido su primer abuso antes de los 18 años. Esto es importante de considerar. Este asunto empieza a temprana edad. Los abusadores empiezan antes de los 18 años a practicar esta agresión hacia los demás. Y entre el 45% y el 50% de los abusadores han sido abusados en su infancia. Como vemos, la mitad de estas personas que practican esta agresión, ellos fueron abusados en su infancia. Esto que está en la pantalla y que ustedes están viendo, es bien importante considerarlo. Las niñas y los niños no son jamás los responsables de un abuso sexual. Los agresores siempre, para minimizar su error, su pecado, dicen que fueron provocados. Las niñas se visten corto y mostrando algunas partes de su cuerpo, los hombros, qué sé yo, y dicen los agresores que eso les causa o les causó, ¿verdad?, el deseo, y entonces agredieron, abusaron de las niñas. Debemos considerar que esto no es así. Las niñas y los niños no son jamás los responsables de un abuso sexual. El adulto es el responsable, el causante y el culpable de que esto se presente. Los niños jamás son responsables de esto. Si una niña o un niño nos informan de un abuso sexual, generalmente es cierto y seguro que ella o él han sido víctimas de abusos sexuales. Cuando un niño o una niña se presentan y nos dicen, expresan que están siendo tocados, que están siendo abusados, que han sido víctimas de una mirada, que han sido agredidos a través de un rozamiento, un tocamiento por un adulto, debemos creerlo. Porque generalmente, en la gran mayoría de las veces, esto es cierto. En este asunto, el niño o la niña no tiene por qué mentir. Así que entonces, en la gran mayoría de las veces, cuando un niño expresa esto, es cierto y hemos de creerles. Vamos a ver algunos síntomas manifiestos en niños abusados sexualmente. Es decir, cuál es su respuesta en su actitud, en su forma, en su comportamiento, cuando un niño está siendo abusado sexualmente. Podemos nosotros primero considerar que tiene una pérdida de apetito. El niño, el menor, comía bien y de repente pierde el apetito. El niño tiene pesadillas recurrentes y esto hace que se despierte repentinamente o que también le tenga miedo a la oscuridad. Es decir, el niño siente miedo al estar solo y tiene pesadillas, sueños recurrentes en cuanto a lo que está sufriendo. Otra manifestación cuando los niños están siendo abusados es que tiene un interés extraordinario o conocimiento detallado sobre actividades sexuales, demostrando cariño no propio para un niño de esa edad. Así que el niño que está siendo abusado sexualmente habla, conoce las partes, habla acerca de eso constantemente y muestra un interés extraordinario sobre
hablar acerca de las partes, de los genitales, de los órganos sexuales, y demuestra cariño no propio para su edad, ¿verdad?, en cuanto a esas situaciones. Otra característica es que esa persona, ese menor, tiene miedo a una persona o ser dejado en cierto lugar o con alguna persona determinada. Esto es importante porque puede ser que cuando el niño muestre temor para quedarse con una persona, tal vez esa persona sea el agresor. Otro síntoma que presentan es el retraimiento sin motivo alguno. El niño prefiere estar solo, se retrae, no convive. Esa es una característica muy manifiesta en estos niños. Desmotivación total. El niño antes jugaba, hacía sus tareas, era un niño activo y ahora ya no tiene motivos. El niño es retraído, se aleja y no cumple con sus tareas. Y algo bien importante que debemos considerar es el siguiente síntoma: retroceso en el comportamiento. Es decir, el niño ya había superado estas fases, pero ahora regresa a orinarse en la cama, a chuparse el dedo o a llorar demasiado. Estas son manifestaciones de un niño que está siendo abusado sexualmente. Hay otros síntomas que son manifiestos en niños abusados sexualmente. Es decir, los síntomas que vimos anteriormente son cuando hay roce, tocamientos, apoyaturas, pero los que vamos a ver a continuación son cuando ya son manifestaciones de una agresión, cuando hay una penetración en esos niños. Por ejemplo, ropa interior rota o manchada, es decir, que el agresor penetró al niño o a la niña. Hay hemorragia vaginal o rectal, dolor y picazón en la vagina o en el ano, en el caso de las mujercitas en la vagina, en el caso de los hombres en el ano. Hay infección vaginal, enfermedad venérea, inflamación de los genitales. Todos estos son síntomas cuando ha existido una penetración de parte del agresor en los niños o en las niñas. Un consejo que se da es que cuando suceda esto, cuando vemos una ropa interior rota, manchada, hemorragia en la vagina o en el recto, no debemos limpiar la zona. Debemos llevar inmediatamente al niño para que lo revisen, un doctor, se tomen muestras para que podamos identificar al agresor. Debemos tener en cuenta bien esto. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando un niño expresa, se acerca a nosotros, nos dice que está siendo abusado sexualmente? Pongamos atención. Primero, hay que creer lo que nos dice. Ya dijimos que un niño, una niña, cuando expresa esta situación, no miente. En la gran mayoría de las ocasiones no miente, es cierto. Así que debemos de creerle y además debemos apoyar al niño por decir lo que pasó. Es decir, apoyarlo, decirle que hizo bien, no está cayendo en ningún error. Y el niño debe saber que lo estamos apoyando. No solamente tomar las medidas, sino que el niño sepa que nosotros estamos de su parte, que le creemos y que le vamos a ayudar y que vamos a estar de su parte en todo este asunto del abuso sexual. Otra de las cosas que tenemos que hacer es controlar nuestra reacción. Esto entra dentro del apoyo que le debemos dar al niño. Cuando él está hablando, cuando está expresando lo que le está pasando, nosotros debemos cuidar la reacción que tomamos. En ocasiones hacemos gestos como de duda, no le creemos lo que nos está diciendo y el niño percibe que nosotros no le creemos. Y si el niño percibe que no le creemos, entonces no nos va a tener confianza, no va a sentirse apoyado. Entonces debemos controlar nuestra reacción. Debemos de tener gestos, actitudes en los cuales el niño se dé cuenta que vamos a estar siempre con él. Una de las cosas bien importantes es esta: debemos reportar el asunto, el incidente, a los padres y al pastor de la iglesia.
Nosotros solamente somos los comunicadores, se lo vamos a decir al pastor y a sus padres. Nosotros no vamos a solucionar el asunto, solamente somos consejeros. No tomemos el asunto en nuestras manos, porque esto va más allá. Los padres lo deben saber, el pastor lo debe saber, y entonces con un equipo multidisciplinario se va a tratar este asunto. Nosotros solamente hay que comunicárselo al pastor y a los padres del niño. Otra cosa que debemos hacer es reportar cualquier comportamiento extraño de algún joven o adulto hacia uno de los niños de tu unidad. Si nosotros vemos que un adulto tiene cierto interés, muestra demasiado interés sobre un niño, se acerca a él, busca las condiciones, busca los tiempos para estar con ese niño, entonces debemos reportarlo porque tal vez sea un agresor. ¿Qué debemos hacer? Actuar inmediatamente. ¿Qué es actuar inmediatamente? Comunicarlo a los padres, al pastor, al director del club, para que podamos tomar medidas adecuadas. Ya dijimos, nosotros no vamos a solucionar el asunto, debemos comunicárselo a los padres y al pastor. ¿Qué más? Que los niños tengan confianza en ti para que cuenten lo que les pasa. Tú como consejero debes crear un ambiente, una relación de confianza con el niño para que cualquier cosa que le suceda, cualquier cosa que le pasa, te lo pueda contar, te lo pueda decir abiertamente y no guardarse el asunto. Los niños, como hemos visto, a veces son sometidos al silencio, a veces son sometidos para que no digan nada, para que no expresen nada, porque el agresor los hace sentir culpables de lo que está pasando. Así que, si por un lado el agresor los hace sentirse culpables, el consejero debe tener una relación de confianza con él para que cuente lo que está pasando. Esto es bien importante, debes crear un ambiente de confianza con el niño. Y por último, y para terminar esta presentación, debes asegurarte que el niño sepa que no son culpables de lo que un adulto pueda hacerles. Ya hemos dicho que el niño y la niña nunca son responsables acerca de esto. Ellos no son responsables, el adulto, el agresor, el abusador es el responsable de todo lo que pasa. Así que debemos decirle al niño que él no es culpable acerca de esto. Estas medidas son las que debemos de tomar para que podamos nosotros prevenir el abuso sexual en niños. Ten en cuenta toda esta información y que Dios te bendiga para que puedas tener ese ambiente de confianza con tus niños como consejero y que puedan tus clubes, tu iglesia estar en paz y Dios permita que ninguno de estos asuntos se pueda presentar en nuestras iglesias. Que Dios te bendiga. ¿Okay? Pues hemos terminado la clase de prevención del abuso sexual. Hemos presentado la definición, hemos presentado algunas formas que se consideran abuso sexual, hemos considerado algunas estadísticas y también algo de lo que hemos dicho que es muy importante: el niño y la niña nunca son responsables, y hemos dicho también lo que tú puedes hacer como consejero si se presenta un niño diciéndote que está sufriendo abuso sexual. Ten en consideración toda esta información, la puedes repasar constantemente para que sepas qué hacer y que esta clase te haya servido para que sepas qué hacer cuando un asunto así se presente. Dios quiera que no se presente ningún asunto. Dios quiera que en nuestras unidades, en nuestros clubes, podamos pasarla bien con la bendición de Dios y que este asunto nunca se presente en nuestras iglesias. Pero si alguna vez se llega a presentar, sabes qué hacer. Que Dios te bendiga y que puedas ser un buen consejero.